Muy buen día, licenciado. Soy Casey Fernanda Jerez Morales del cuarto semestre sección A y en esta oportunidad abordaré un tema fundamental en el interior del derecho civil, el cual es derechos reales de mero goce. Mediante estos derechos podemos hallar lo que es el usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre. Estos derechos representan figuras jurídicas que permiten disfrutar, aprovechar o beneficiarse de bienes ajenos bajo ciertos límites y condiciones constituidas por la ley. Antes de empezar, veamos qué son los derechos reales de mero goce. Los derechos reales de mero goce son aquellos que permiten a una persona distinta del propietario, llamada titular del derecho, usar o disfrutar de un bien que no le pertenece, pero sin llegar a ser dueña de él. El propietario original conserva lo que en derecho se conoce como nuda propiedad, es decir, la titularidad del bien sin el derecho de disfrutarlo mientras dure el goce ajeno. En otros términos, el dueño sigue siendo el propietario legal, pero no puede usar ni beneficiarse del bien durante el tiempo en que otro tiene ese derecho de uso o disfrute. Este tipo de derecho se encuentra regulado en el Código Civil e incluye las figuras que mencionábamos anteriormente, las cuales otorgan distintos grados de goce por encima de los bienes ajenos, siempre respetando los límites constituidos por la ley. Veamos entonces qué es el usufructo. El usufructo es el derecho que tiene una persona, la cual es llamada usufructuario, de usar y disfrutar de un bien ajeno, obteniendo todos sus frutos, ya sean naturales, civiles o industriales, sin alterar su sustancia ni su propiedad, la cual sigue perteneciendo al dueño, llamado nudo propietario. El usufructo puede constituirse por la ley, por contrato o por testamento y puede ser vitalicio o temporal. Según Regina Villegas, el usufructo es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos conservando su forma y sustancia. De igual modo, Peñol y Ripper lo definen como la facultad que tiene una persona de servirse de una cosa que pertenece a otro y de percibir de ella todos los frutos que produce. Por ejemplo, si don José le concede a su mamá el usufructo vitalicio de su casa, la mamá de don José puede vivir en ella, arrendarla o disfrutar de los frutos, pero no puede venderla ni destruirla. Y don José sigue siendo el propietario legal, aunque no pueda usarla mientras dure el usufructo. En Latinoamérica no se cuenta con un tratado internacional, o al menos uno que tenga fácil acceso, que constituya acerca del usufructo como institución del derecho civil privado. Esta materia continúa siendo competencia de las legislaciones internas de cada nación, las cuales la regulan principalmente en sus respectivos códigos civiles o normas nacionales. Sin embargo, sí existe un tratado, el cual es el Tratado Económico Internacional sobre el usufructo y los derechos patrimoniales, el cual aborda ciertos aspectos vinculados a esta figura desde una perspectiva económica y de propiedad. Preámbulo. Los Estados parte, reconociendo la importancia de garantizar seguridad jurídica a los inversionistas y a los propietarios de bienes,
considerando que el usufructo constituye un derecho patrimonial que fomenta la utilización económica de los recursos. Acuerdan lo siguiente. Artículo 1. Reconocimiento del usufructo. El usufructo será reconocido por los Estados parte como un derecho económico protegido que permite al usufructuario usar y disfrutar de bienes muebles, inmuebles o derechos sin alterar su sustancia mientras el propietario conserva la nuda propiedad. Artículo 2. Usufructo como inversión. Se considerará inversión a los efectos del presente tratado el usufructo constituido sobre bienes inmuebles destinados a actividades productivas, bienes muebles de valor económico, concesiones administrativas otorgadas por un Estado parte. El usufructo constituye una figura propia del derecho civil y aunque no se menciona expresamente en la Constitución, su existencia se encuentra amparada por el derecho de propiedad privada reconocido en la misma. Su desarrollo y regulación específica están contenidos en el Código Civil guatemalteco. El usufructo se encuentra constituido en el Código Civil, específicamente en el libro 2, bajo el título de los derechos reales de goce. En particular se constituye en el capítulo 1 y empieza del artículo 703 al artículo 744, en donde se detallan sus características, derechos, obligaciones y formas de extinción. Las leyes especiales. En Guatemala existen normas específicas que regulan ciertos aspectos del usufructo, sobre todo cuando éste recae sobre bienes pertenecientes al Estado y tiene un propósito social o de interés público. La ley especial aplicable en este caso es la Ley de Adjudicación, Venta o Usufructo de Bienes de Guatemala, Decreto 26-2007. Esta ley autoriza al Estado, entidades autónomas, descentralizadas o municipalidades a conceder usufructos por encima de bienes estatales, como por ejemplo terrenos o edificios públicos que no se estén utilizando directamente. Estos usufructos suelen destinarse a fines habitacionales para personas o familias de escasos recursos, o bien con objetivos benéficos, educativos o asistenciales, generalmente a favor de instituciones públicas o de utilidad social. Este apartado de las leyes especiales explica que el usufructo, además de su regulación general en el Código Civil, tiene leyes especiales cuando se aplican a bienes del Estado. El objetivo de esas normas es que los bienes públicos puedan ser utilizados de forma productiva y socialmente útil sin perder su carácter estatal. Giros jurisprudenciales. Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, expediente 2131-2007. La Corte de Constitucionalidad ha establecido que el usufructo no implica una transferencia de propiedad, sino únicamente el derecho temporal de uso y disfrute del bien. El usufructuario no puede enajenar la cosa misma, sino únicamente su derecho de usufructo, siempre que el título constitutivo así lo autorice. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, expediente 11-2013, Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. La Corte determinó que no puede
restringirse la participación del usufructuario en defensa de sus derechos, ya que el artículo 734 del Código Civil no establece prohibición alguna que impida su intervención. En consecuencia, el usufructuario tiene plena legitimación procesal para promover acciones relacionadas con la posesión o para oponerse a actos que vulneren su derecho, al igual que el propietario cuando dichos actos afecten el goce legítimo del bien. Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia sobre el Fondo 2001. Caso Mayagna Suma Aguas Tigni versus Nicaragua. En esta resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que la posesión tradicional de las comunidades indígenas genera derechos equiparables a la propiedad y que los estados deben garantizar procedimientos efectivos para la delimitación y titulación de sus tierras. Asimismo, se reconoció el derecho de las comunidades a cultivar y usufructuar los recursos naturales que forman parte de su territorio ancestral. Bien, entonces continuamos con el uso. El uso es el derecho que tiene una persona de utilizar una cosa ajena y percibir sus frutos, pero solamente en la medida necesaria para sus propias necesidades y las de su familia. A diferencia del usufructo, no se obtiene un beneficio total del bien, sino solo el uso limitado. Por ejemplo, María recibe el derecho de uso de un terreno con árboles frutales. En este caso serían de manzanas. Puede tomar frutas para el consumo de su familia, pero no puede venderlas ni explotar el terreno con fines comerciales porque su derecho se limita a cubrir sus necesidades personales. Según Colin y Capitán, es la facultad que concede la ley a una persona para servirse de una cosa ajena y percibir de ella los frutos que sean indispensables para sus necesidades y las de su familia. En los convenios internacionales del uso no existe un convenio internacional que regule de manera directa el derecho de uso. Pero tenemos este convenio internacional sobre el derecho de uso de bienes. Preámbulo. Los estados parte, reconociendo la necesidad de regular el uso de bienes en un marco internacional, considerando que el derecho de uso garantiza a las personas y entidades el aprovechamiento legítimo de un bien sin alterar su naturaleza, conviene lo siguiente. Artículo 1. Definición de uso. A los efectos del presente convenio, se entenderá por el uso del derecho real que permite a una persona llamada usuario utilizar un bien ajeno únicamente para satisfacer sus necesidades personales o familiares, sin facultad de disponer de él. Artículo 3. Bienes sujetos al uso. El derecho de uso podrá recaer sobre bienes inmuebles, viviendas, terrenos, bienes muebles, vehículos, equipos, derechos patrimoniales susceptibles de aprovechamiento limitado. La Constitución no contempla expresamente el derecho de uso en ninguno de sus artículos. Sin embargo, sí garantiza el derecho a la propiedad en el artículo 39, el cual constituye la base sobre la que se sustentan figuras derivadas como el uso y el usufructo. El derecho de uso está constituido en el artículo
745 del Código Civil, el cual constituye que este derecho otorga la facultad de utilizar una cosa ajena y aprovechar sus frutos, pero únicamente en la medida necesaria para satisfacer las necesidades del usuario y las de su familia. No existen leyes especiales que regulen el derecho de uso. Su regulación se fundamenta únicamente en las disposiciones del Código Civil. Giros jurisprudenciales. Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Expediente 3889-2007. La Corte de Constitucionalidad determinó que el uso y la habitación constituyen derechos reales de carácter civil y de naturaleza limitada, regulados en los artículos 745 y 746 del Código Civil. Estos otorgan a su titular la facultad de servirse de una cosa ajena sin alterar su sustancia. No obstante, la Corte precisó que dichos derechos solo son válidos y oponibles frente a terceros cuando han sido constituidos conforme a la ley por contrato, testamento o disposición legal e inscritos en el Registro General de la Propiedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1127 del Código Civil, el cual constituye que la inscripción en el registro puede pedirse por cualquier persona que tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir. Los registradores harán toda inscripción, anotación o cancelación dentro del término de 8 días, contado desde la fecha de recepción del documento. Si éste diere lugar a varias de las operaciones antes indicadas, el término se ampliará en 6 días más. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Hasta la fecha, la Corte Suprema de Justicia no ha emitido pronunciamientos específicos relacionados con la figura jurídica del derecho de uso. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Salvador Chiriboga versus Ecuador. En esta sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado ecuatoriano vulneró el derecho de la propiedad de los hermanos Chiriboga al impedirles ejercer los artículos esenciales del dominio, particularmente los derechos de uso y goce sobre su bien inmueble. El tribunal enfatizó que la privación arbitraria o injustificada del uso de un bien constituye una violación del derecho a la propiedad reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Habitación. La habitación es el derecho real que faculta a una persona a ocupar gratuitamente las piezas necesarias de una casa ajena para vivir en ella junto a su familia sin poder arrendarla ni ceder su uso a otros. La habitación, según Arturo Valencia, es el derecho real que permite a una persona ocupar gratuitamente en una casa ajena las piezas necesarias para su vivienda y la de su familia. De acuerdo con la doctrina de Gómez Estrada, este derecho se concede en razón de la necesidad del beneficiario y no en atención a la utilidad económica del bien, lo que evidencia su finalidad humana y social. Doctrinalmente, la habitación se vincula con el principio de dignidad y protección familiar al reconocer un espacio vital dentro de un bien ajeno sin transferir propiedad. Su existencia refuerza el sentido de justicia distributiva en el derecho civil moderno. Por ejemplo, supongamos que don Luis permite que su tía
tenga el derecho de habitación en una parte de su vivienda. Ella puede vivir ahí permanentemente, pero no puede alquilar el cuarto ni dejar que otra persona lo use. El propietario, en este caso, conserva la nuda propiedad y puede usar el resto de su vivienda. Convenio Internacional sobre el Derecho de Habitación. Preámbulo. Los Estados partes, reconociendo que el derecho de habitación constituye una garantía de vivienda digna y segura, considerando la necesidad de otorgar seguridad jurídica en situaciones transfronterizas, convienen lo siguiente. Artículo 1. Definición. Se entiende por derecho de habitación el derecho real que faculta a una persona llamada habitacioncita a ocupar gratuitamente una vivienda ajena únicamente para satisfacer sus necesidades de morada y las de su familia, sin poder arrendarla ni cederla. Artículo 3. Alcance. El derecho de habitación comprende uso exclusivo de la vivienda designada, derecho a vivir con su familia cercana y obligación de conservar la vivienda en un buen estado. El derecho de habitación encuentra su base legal en el Decreto Ley 106 del Código Civil y no está contemplado expresamente en la Constitución. El derecho de habitación está regulado en el Decreto Ley número 100 dentro del libro 2, título 3 y capítulo 3 relacionado al uso y habitación. Y el artículo 747 constituye que la voluntad de las partes prevalecen al momento de definir los derechos y obligaciones del habitacionista, aplicándose la ley únicamente de forma supletoria o complementaria cuando no exista disposición expresa entre las partes. En Guatemala pues no existe una ley especial que regule de manera exclusiva y detallada el derecho de habitación. El fundamento del derecho de habitación se fundamenta principalmente en el Código Civil, el cual contiene las normas generales aplicables a esta figura. Giros jurisprudenciales. Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Sentencia número 1205/2008. Fecha 17 de febrero de 2010. Materia: inconstitucionalidad parcial del decreto 26-2007 relativo a la ley de adjudicación, venta o usufructo de bienes inmuebles propiedad del Estado, entidades autónomas, descentralizadas y municipalidades destinadas a fines habitacionales para familias sin vivienda. La Corte determinó que ciertas disposiciones de dicha ley eran inconstitucionales en su aplicación general, afectando la regulación del acceso a la vivienda para familias carentes de recursos. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 276-2006. Materia: arrendamiento y nulidad de contrato. La Corte resolvió que la falta de exhibición de la tarjeta de la habitabilidad del inmueble al momento de celebrar un contrato de arrendamiento no constituye causa de nulidad absoluta del mismo. Se indicó que, conforme a la ley de inquilinato, la omisión podría generar la imposición de una multa,
pero no invalida el contrato de manera automática. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las comunidades indígenas de la región de la Chiquitanía versus Bolivia, 2019. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado boliviano vulneró los derechos de propiedad colectivo de las comunidades indígenas, incluyendo el derecho a la vivienda, al permitir actividades extractivas en sus territorios sin su consentimiento previo. Se reconoció que la protección del derecho a la habitación y la propiedad colectiva es esencial para garantizar la integridad y los derechos fundamentales de las comunidades. Muy bien, continuamos entonces con la servidumbre. La servidumbre es un gran impuesto acerca de un inmueble llamado predio sirviente, en beneficio de otro inmueble o de una persona llamada predio dominante, para permitirle un uso o ventaja específica. Existen servidumbres voluntarias, legales y naturales. De forma más clara, una servidumbre implica una afectación de un inmueble sobre otro. Esta afectación depende del tipo de servidumbre de que se trate. Para ello debemos saber o entender que las servidumbres se consideran principalmente clasificadas como servidumbre de paso, servidumbre de desagüe y servidumbre de acueducto. La servidumbre de paso es aquella que consiste en que cuando un predio se encuentra enclavado sin salida a vía pública, uno de los predios vecinos con el que se reporte el menor gravamen posible deje en su predio espacio suficiente para que el predio dominante tenga acceso a la vía pública. La servidumbre de desagüe es aquella en la que el predio sirviente recibe las aguas que corren de forma natural o bien por necesidad desde el predio dominante. Esta servidumbre puede darse con motivo de mejoras o modificaciones, ya sea de tipo agrícola, industrial e incluso habitacional. Luego tenemos lo que es la servidumbre de acueducto, que esta es aquella en la que el dueño del predio dominante quiere disponer de un paso de agua haciendo su predio, para lo cual estará obligado a la construcción del canal necesario para que esto suceda. Es importante mencionar que ese tipo de servidumbre deberá priorizar que el paso del agua no sufra alteración para con él o los predios sirvientes. La servidumbre es definida por Peniol y Ripper como un gravamen impuesto sobre un predio en beneficio de otro perteneciente a distinto propietario. Asimismo, Regina Villegas sostiene que se trata de una limitación al dominio establecida para utilidad del predio dominante sin que haya transmisión de posesión. Por ejemplo, un ejemplo de servidumbre sería una finca de don Sergio, la cual la finca de don Sergio no tiene salida al camino público,
por lo que se constituye una servidumbre de paso sobre el terreno de su vecino don, don José. De este modo, don Sergio tiene derecho a pasar por un sendero del terreno de don José para poder salir a la carretera. Doctrinalmente, las servidumbres tienen un papel fundamental en el orden civil, pues garantizan la convivencia y el aprovechamiento nacional de los bienes, respondiendo a necesidades de tránsito, agua, luz o acceso. Su estudio refleja la interacción entre el derecho individual y el interés colectivo, principio base del derecho de la propiedad moderna. Convenios internacionales de la servidumbre. Preámbulo. Los Estados parte, reconociendo la importancia de la servidumbre como derecho real que permite el aprovechamiento equitativo de los bienes inmuebles, considerando la necesidad de establecer seguridad jurídica en las relaciones transfronterizas, conviene en lo siguiente. Artículo 1. Definición. A los efectos del presente convenio se entenderá por servidumbre el derecho real que recae sobre un inmueble llamado predio sirviente en beneficio de otro inmueble, denominado predio dominante, otorgando a este último una ventaja o utilidad específica. Artículo 3. Clases de servidumbre. Podrán constituirse, entre otras, la servidumbre de paso, que es el derecho a transitar por un predio ajeno; la servidumbre de aguas, que es el derecho a conducir o utilizar agua a través de un predio; la servidumbre de acueducto, desagüe o energía, que se utiliza para instalaciones públicas o privadas. La servidumbre como derecho real no está desarrollada ni reconocida expresamente en la Constitución. Su regulación pertenece al ámbito del derecho civil, donde se constituyen los elementos, clases y efectos. El Código Civil de Guatemala regula ampliamente la servidumbre dentro del libro 2 y varios artículos resultan fundamentales para su comprensión y aplicación. El artículo 752 constituye el concepto de servidumbre y la define como un gravamen impuesta sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. El artículo 756 clasifica la servidumbre según su origen, distinguiendo entre legales y voluntarias. El artículo 786 regula la servidumbre ilegal de paso establecida para los predios enclavados que carecen de una salida a vía pública. Y el artículo 820 enumera las causas por las cuales una servidumbre se extingue. Es el artículo 817. Acá sería artículo 817. La servidumbre se extingue por confusión, por falta de uso, por renuncia o remisión, por redención, por imposibilidad de uso, por vencimiento del plazo o por anulación. La extinción por confusión de la servidumbre se produce cuando una misma persona adquiere la propiedad de ambos predios, el dominante y el sirviente. Dado que nadie puede tener una servidumbre sobre su propio bien, ésta se extingue. Luego tenemos la extinción por falta de uso, que ésta se da en esta
tipo de extinción, la servidumbre se extingue automáticamente si no se utiliza durante 5 años consecutivos. Luego tenemos la tercera extinción, que es por renuncia o remisión, y esta se da cuando el dueño del predio dominante renuncia expresamente a su derecho de servidumbre. Luego tenemos la extinción por rendición, que esta consiste en dejar sin efecto el gravamen mediante un acuerdo o comprensión económica, liberando al predio sirviente de la carga. Luego tenemos la extinción por imposibilidad de uso, y esa extinción se da cuando los predios quedan en una situación que impide ejercer la servidumbre. Por ejemplo, si se seca una fuente o un pozo que alimentaba un acueducto. Luego tenemos la extinción por vencimiento del plazo. En esta extinción, si la servidumbre fue constituida por un tiempo determinado, o si cesa el derecho del constituyente, esta finaliza al cumplirse el plazo o extinguirse el derecho. Luego tenemos la extinción por anulación. En esta extinción, en el caso de servidumbres legales de utilidad pública o comunal, puede declararse su extinción si se demuestra que existe otra de igual naturaleza que cumpla la misma función. El Código Civil establece una excepción importante. La servidumbre no se extingue por el simple no uso o imposibilidad de uso. Si puede reanudarse antes de que transcurra el tiempo necesario para la prescripción, en este caso serían 5 años. Esto significa que si la causa que impedía el uso desaparece, por ejemplo, si se reconstruye un camino derrumbado, la servidumbre recupera su validez automáticamente antes de cumplirse dicho plazo. Leyes especiales aplicables a la servidumbre. Tenemos la Ley General de Electricidad, decreto 93-96. En su artículo 23 constituye los tipos de servidumbre legales de utilidad pública. Las servidumbres legales de utilidad pública comprenden las de paso, que incluyen la construcción de senderos, trochas y caminos; las de agua, acueducto y todas aquellas que señala la legislación ordinaria y que sean necesarios sobre la base de los estudios técnicos correspondientes, incluyendo el derecho de inspección y mantenimiento permanente. Giros jurisprudenciales. Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, sentencia número 3679-2014. Fecha 5 de abril de 2006. En este caso, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional una disposición de la Ley General de Electricidad que permitía la ocupación de predios ajenos para la constitución de servidumbre sin el consentimiento del propietario ni un convenio previo. La ley establece un incidente administrativo para fijar indemnización, la cual excluía un proceso judicial completo, vulnerando los derechos de propiedad de los particulares. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sentencia número 213-2001, civil, fecha 6 de noviembre de 2001. La Corte determinó que cuando un camino destinado o servidumbre no pertenece a bienes nacionales de uso público,
sino que es propiedad privada, procede a exigir el pago de indemnización al propietario del predio sirviente por el uso de su terreno. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Acá tenemos dos casos. El primero es caso Comunidad Mayagna Sumo Aguas Tigni versus Nicaragua 2001. La Corte reconoció el derecho de la propiedad comunal de las comunidades indígenas, incluyendo el respeto al uso tradicional de sus tierras, caminos y acceso a recursos naturales. Caso número 2, caso Comunidad Yaqui Axa versus Paraguay 2005. La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado paraguayo violó los derechos de la comunidad indígena al impedirles el acceso a su terreno ancestral por la ocupación de una finca privada. Se condenó al Estado por no garantizar el acceso ni facilitar la recuperación de la tierra, reforzando la protección del derecho a la propiedad y a la utilización de servidumbres tradicionales de las comunidades indígenas. Antes de finalizar, quiero dar una pequeña diferencia entre el usufructo, uso, habitación y servidumbre. El usufructo es el derecho real que nos permite a nosotras las personas. En este caso seríamos usufructuarios. Este derecho real nos permite usar y disfrutar de un bien ajeno sin alterar su sustancia, mientras el propietario conserva la nueva propiedad. El uso es el derecho real que permite a una persona servirse de una cosa ajena y aprovechar sus frutos solo en la medida necesaria para sus propias necesidades y las de su familia. La habitación es el derecho real que faculta a una persona a ocupar gratuitamente en casa ajena las piezas necesarias para sí y para su familia. Y la servidumbre es el derecho real que grava un inmueble en beneficio de otra o de una persona para permitir un uso o beneficio específico, como el paso o el acceso al agua. Esto sería el tema de los derechos reales de mero goce. Muchas gracias.